¿Qué tal, chicos? En esta ocasión les traigo un video acerca de la regla de la cadena. Primero que nada, la regla de la cadena es una forma de derivación que está definida con la siguiente fórmula. La derivada de una función que depende como de otra función con respecto a x se expresa como la derivada de la función f con respecto a u y luego por la derivada de u con respecto a x, donde f pues es una función de u y u también es una función de x. Esto es como si tuviéramos una función adentro de otra función y se le llama regla de la cadena porque la manera de derivar pues es siguiendo desde afuera hacia adentro ir derivando. Ahorita vamos a ver unos ejemplos donde vamos a poder ver cómo utilizar esta fórmula. Vamos a ver en este ejemplo a qué nos referimos como f, que tiene que ver con una función adentro que se llama u. Si nos damos cuenta, el ejemplo dice que nuestra función es 3x cuadrada más x al cubo. Hay otra forma de hacer esta derivada, la cual consiste en desarrollar el binomio al cubo y luego derivar término a término. Pero eso suele ser bastante complicado si la potencia que tenemos no fuera cúbica, sino a la 10, por poner algún ejemplo, ¿no? Entonces es bastante complicado. Lo que hacemos para derivar esto es utilizar la regla de la cadena. Primero vamos a identificar nuestra función de u y podemos darnos cuenta que parece como si tuviéramos una u elevada al cubo, donde la función u de x pues es lo que tenemos adentro del cubo, es decir, 3x cuadrada más x. Entonces lo que vamos a hacer para encontrar la derivada pues es primero derivar u cúbica con respecto a u y multiplicar por la derivada de u con respecto a x, que es lo que tenemos en la ecuación de acá abajo. La derivada de u cúbica con respecto a u pues es 3u cuadrada y esto multiplica a la derivada de u con respecto a x. Entonces reescribimos y nos queda 3 por 3x cuadrada más x al cuadrado por la derivada de lo de adentro. Lo de adentro es la derivada de 3x cuadrada más x con respecto a x ahora sí. Y esos dos términos se van a multiplicar. Al final pues tenemos lo que representa la derivada de la función original. Y acomodamos pues lo que nosotros habíamos definido como u adentro del paréntesis que está elevado al cuadrado y afuera está su derivada. Es decir, aquí lo que hicimos es derivar primero de afuera hacia adentro todos los términos hasta que tengamos la derivada. Veamos otro ejemplo. En este ejemplo, pues yo ya tengo una combinación de funciones. Ahora tengo el seno de 2x más x elevado a la 1 medio, que también se podría escribir como la raíz cuadrada del seno de 2x más x. Otra vez yo identifico que lo que está dentro pareciera como una u elevada a la 1 medio, donde u pues es el seno de 2x más x. Y vamos a derivar primero con respecto a u y luego multiplicarla por la derivada de u con respecto a x. Y eso es lo que tenemos en la primera parte de la ecuación. La derivada de u a la 1 medio pues es 1 medio de u a la menos 1 medio, que va a multiplicar a la derivada de u con respecto a x. Luego lo reescribo. Esto sería 1 medio del seno de 2x más x a la menos 1 medio por la derivada de lo de adentro, es decir, la derivada del seno de 2x más x. Y aplico las reglas de derivación para derivar esa parte. Y pues la derivada del seno de 2x más x es 2 veces el coseno de 2x más 1. Aquí hay que recordar que cuando derivamos una función trigonométrica, el ángulo es, por así decirlo, sagrado. La derivada del seno es el coseno y el ángulo pues se tiene que mantener, 2x y 2x. Analicemos un ejemplo un poco más elaborado. Ahora aquí tenemos una función diferente, es el coseno cuadrado de 3x cuarta. Hay que recordar que el coseno cuadrado es como si tuviéramos el coseno del ángulo elevado todo al cuadrado. Es entonces así que podemos decir que es como si tuviéramos una u al cuadrado, donde la variable u de x pues es justamente el coseno de 3x cuarta. Derivamos primero con respecto a u. La derivada de u cuadrada pues es 2u,
que va a multiplicar a la derivada de lo de adentro, es decir, a la derivada de u con respecto a x. Y aquí tenemos lo que sucede. La derivada de u cuadrada pues es 2 veces u, y como u vale coseno de 3x cuarta, pues lo reescribimos tal cual. Y esto va a multiplicar a la derivada como tal del coseno, que es la derivada de u con respecto a x. La derivada del coseno de 3x cuarta pues es menos el seno de 3x cuarta, y hay que recordar que para derivar una función trigonométrica también se multiplica por la derivada de su ángulo, que es pues 12x cúbica. Esos tres términos que me quedan ahí pues es como una cadenita donde hemos derivado de afuera hacia adentro. Finalmente los multiplicamos para que nos quede una manera más compacta. Pues ahí tenemos el resultado, que nos da menos 24x cúbica coseno de 3x cuarta por el seno de 3x cuarta. Esa va a ser la derivada de la función original. Analicemos un ejemplo más, al que yo le he llamado pues una derivada perrona. ¿Por qué perrona? Pues porque es una derivada complicada. Estas ya son nivel universitario, las otras son como de la prepa. Entonces aquí tenemos una combinación de varias técnicas de derivación. Por un lado tenemos derivadas de funciones trigonométricas, funciones exponenciales. Vamos a aplicar la regla de la cadena, y además nuestra técnica de derivación está combinada con la regla u sobre b, o la regla del cociente. Y aquí les he puesto cómo es la fórmula para el cociente para hacer una derivada que tiene dos funciones que se están dividiendo. Esta la pueden encontrar en cualquier formulario. Primero identificamos las variables u y v, que son las dos funciones que están siendo divididas. La variable u pues es la de arriba, la función exponencial. La identifico y la derivo. Para derivarla pues hay que recordar que la derivada de una función exponencial es ella misma por la derivada de su exponente, y aquí la he puesto tal cual. Esta también pareciera como una regla de la cadena, de hecho se puede entender también así. Pero al momento de derivar su exponente pues hay que aplicar la regla de la cadena, entonces es como aplicar la regla de la cadena dos veces. La derivada de su exponente va a ser 2 por la misma cantidad que teníamos, que es 3x más 1, ahora a la 1, por la derivada de lo de adentro, que es la derivada de 3x más 1, que es un 3. Y eso va a multiplicar a la función exponencial. Con el exponente también, como si fuera sagrado, queda completamente igual. Multiplicamos los términos que podamos, como el 2 y el 3, y finalmente la derivada de u es 6 por 3x más 1 por la exponencial. Esa es la primera derivada de la función. Hay que derivar ahora la variable, a la función v. La v la hemos identificado como la tangente x cuadrada, y derivamos con el formulario. Podemos saber cuál es la derivada de la tangente, que es la secante cuadrada del ángulo, igualito, por la derivada del ángulo con respecto a x, que en este caso pues es 2x. Entonces, ya para escribirla bonita, la b' o la derivada de b es 2x secante cuadrada de x cuadrada. Lo último que tenemos que hacer, ya que hemos derivado, esa era la parte difícil. Ahora nada más tenemos que acomodar todo como nos dice la fórmula. Y aquí, en este último paso, pues ya solamente he acomodado b por la derivada de u menos u por la derivada de b entre la variable que teníamos como b al cuadrado, que como la variable b era la tangente x cuadrada, pues elevada al cuadrado es la tangente cuadrada de x cuadrada. Y ya está, finalmente aquí tenemos entonces la derivada. Esa derivada que se veía complicada pues se reduce a algo bastante sencillo. Claro, son más pasos, pero si ya hemos aprendido cómo se derivan los cocientes y hemos añadido la regla de la cadena, pues la derivada resulta sencilla. Ahora bien, aquí hay un ejercicio de práctica. Es un ejercicio también bastante interesante, tiene un poco de todo. Y aquí yo nada más les aclaro que el ángulo del seno pues es justamente lo que está en el paréntesis. Entonces tenemos el seno cúbico de ese ángulo. O también se puede entender como el seno de ese ángulo todo elevado al cubo. Ahora les sugiero que pongan pausa al video y se tomen algunos minutos para tratar de encontrar la derivada de esta función, que también es una función con cierto nivel de dificultad. Muy bien, espero que se hayan tomado el tiempo para tratar de resolver ese ejercicio. Aquí presentamos la solución de esa derivada. Nuestra función original
el seno cúbico de ese ángulo. Aplicamos la regla de la cadena. Recuerden que si está el cubo, ponemos 3 veces la función. Ahora a la n-1, donde era antes un 3, ahora se convierte en un 2. Por la derivada de lo de adentro. La derivada de lo de adentro es la derivada del seno del ángulo. Reescribo para ver cómo nos van quedando los pasos. Tengo los mismos 3 por el seno ahora al cuadrado, por la derivada del seno que es el coseno del mismo ángulo, el ángulo es sagrado, por la derivada finalmente del ángulo. Ahora ya nada más tengo que derivar la exponencial y esa función 2 sobre x. Reescribo otra vez, donde aquí ya he puesto toda la cadenita. Tengo 3 por el seno al cuadrado, por la derivada del seno que es el coseno, por la derivada de su ángulo, que aquí nos queda 3 veces la exponencial de e a la 3x más 1 menos 2 sobre x cuadrada, que es la derivada de 2 sobre x. Finalmente, pues acomodo los términos de una manera más compacta. Ya el seno que está todo al cuadrado lo escribo como seno cuadrado, es básicamente el único cambio que se le hace. Y ese último renglón pues representa la derivada de la función que habíamos puesto ahorita. Yo les sugiero que estos 4 ejercicios con el ejercicio de práctica, los intenten volver a hacer por su cuenta para verificar que han llegado al resultado. Puede que haya unos términos que estén intercambiados de lugar, pero mientras estén multiplicando, eso no altera nuestro producto. Muy bien, chicos, pues espero que les haya servido de ayuda este video y pues hagan ahí los ejercicios para practicar. Si te gustó el video, apóyame con un like y compártelo. Puede ser que tus amigos lo necesiten y les pueda servir de ayuda.